Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga, amados en Cristo. Es un placer, un privilegio que el Señor me concede poder estar delante de ustedes trayendo el mensaje glorioso de la palabra del Señor en este estudio que corresponde en el día de hoy en el libro de Romanos, el capítulo 12, en los versos 3 y 4. Y como tema le estamos poniendo diversidad de dones. Ya vamos a entrar en esa área de los deberes cristianos. Y Pablo en este capítulo pues nos va a poner cada uno de los dones hermosamente explicados, porque todos tenemos dones, todos tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Como introducción en este pensamiento paulino, lo que estamos viendo en estos versos, él dice que es la iglesia, la ve como a la iglesia como el cuerpo de Cristo, tal como lo menciona en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 24, y que cada miembro tiene dones. Pero aunque somos muchos miembros con diferentes dones o regalos, somos uno en Cristo. En eso se basa este estudio. Está centrado en esa unidad perfecta para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, como Él lo ha establecido. Y esto nos habla de la unidad que debe de caracterizar al cuerpo de Cristo. Cada miembro no discute entre sí, no se envidian, ni se pelean unos con otros. Cada parte del cuerpo realiza su función. Mire qué lo que sería, ¿verdad? Que la mano quiera golpear la otra mano, y esta también, porque esta es derecha y la otra es zurda y no me gusta, debes de ser derecho o debes de ser izquierdo, tú también. Qué locura, ¿verdad? Que el mismo cuerpo se ataque a sí mismo. Hay una enfermedad llamada lupus que el cuerpo hace eso, se ataca a sí mismo provocando inclusive la muerte. Veámoslo desde ese punto de vista, algo devastador. Que como miembros del cuerpo de Cristo, pues discutamos entre nosotros y nosotros mismos pues nos ataquemos, que peleemos uno contra el otro. Ahora, puede funcionar cada miembro en una posición sobresaliente o en una posición humilde. Todos tenemos una función, pero unos Dios los pone en una posición sobresaliente o a otros en una posición más humilde. Pablo está convencido a que asimismo debe suceder en la iglesia cristiana. Cada miembro tiene una tarea y solo, escuche esto, solo cuando todos cumplamos nuestra tarea como es debido, es cuando el cuerpo de Cristo, quien es su iglesia, funcionará como Dios manda. En estos versos encontramos las reglas para los deberes cristianos, como aparece en el encabezado de su Biblia en Romanos capítulo 12, verso 3 y 4. Lo primero es conocernos a nosotros mismos. Este es un principio entre los sabios griegos: conócete a ti mismo. No vamos a llegar muy lejos hasta que nos conozcamos a nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer. Debemos de tener muy clara nuestra capacidad y sin presunción, y no tener mayor concepto ni esa falsa modestia. No tengamos, dice la Escritura, más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura. Yo considero que esto es fundamental. Conocer cada una de nuestras propias limitaciones, pero también con sencillez de corazón, reconocer las habilidades y dones que Dios nos ha dado de forma individual. Esto es esencial para ser útiles y no usurpar el lugar de otro,
y mucho menos envidiar una posición o una habilidad espiritual por tenerla. El aceptarnos a nosotros mismos nos anima a usar los talentos que Dios nos ha confiado. Sí, hermanos y hermanas y amigos que están mirando este estudio. Cada uno de nosotros tenemos talentos. Eso nos debe mover a no envidiar a otros por los talentos que ellos tienen, ni lamentarnos por no tenerlos. Aquí no cabe decir, es que no puedo enseñar. Ok, magnífico, estupendo. Dios no te dio el don de la enseñanza. Ese no es tu habilidad, ese no es tu talento, ese no es tu don. Pero sin lugar a dudas, tienes otro talento o tienes otro don que quizá el maestro no lo tenga. Pero hay una cosa que sí podemos hacer. Apoyar la obra de Dios y haremos un magnífico trabajo. Mire un ejemplo. Un ujier, manteniendo en orden la casa de Dios, no fue llamado a ser maestro. Pero el Señor le dio el don de estar en la puerta, de recibir, de estar atento a las necesidades de la iglesia, manteniendo el orden en la casa del Señor. Y amados en Cristo, es posible que tengamos que aceptar que nuestro trabajo es humilde y poco apreciado, pero igual es parte del buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Existen personas muy talentosas, pero son talentosas en lo natural, dones naturales, los cuales provocan discordia y mal funcionamiento en el cuerpo de Cristo, porque quieren que otras partes del cuerpo funcionen como ellos, y aquí hay exaltación y orgullo. Un pastor amigo decía, hay personas de bodega y hay personas de recepción. La recepcionista tiene el carisma de tratar con amabilidad a los que llegan al área de trabajo. La primera impresión que recibe la persona al ser recibidos con cordialidad y amabilidad causa un impacto grande. La recepcionista no trata de verse bien ella, trata de hacer ver bien a la empresa que ella representa. Pero también se necesitan las personas de bodega, aquellos que no tratan con las personas directamente, pero sí mantienen en orden y a tiempo los pedidos de los clientes. ¿Podemos entender esto? Dios no desecha a nadie. Cada quien tiene un don, cada quien tenemos una posición dentro del cuerpo. Pero no seamos conscientes de que la obra es del Señor y Él es el que da y Él es el que escoge, conforme la medida de fe, conforme el don que Él nos ha dado. Podemos notar que todos somos necesarios en el buen funcionamiento de una empresa como en la iglesia, quien es el cuerpo del Señor Jesús. Quizá con estos ejemplos podamos entender lo que Pablo está diciéndonos en estos versos. Lo fundamental aquí es aprender a aceptarnos unos a otros y aunque encontremos que lo que vamos a aportar quizá nadie lo va a valorar porque no se va a ver ni se va a recibir alabanza, debe de hacerse con la seguridad de que es muy importante, porque lo es, para la iglesia de Jesucristo. Otro ejemplo, en el momento que se deja de hacer el aseo en la casa de Dios, se notará un desorden. Vea la importancia de lo que parece insignificante o que eso no es para mí. Una falta de higiene hará ver mal el templo. El lugar y el templo es el lugar de la adoración. Jesús se vio muy mal, se vio muy sucio y muy maloliente por la falta de interés que mostró el fariseo al recibir al Señor Jesús, al no hacer con él lo que le correspondía como un buen anfitrión.
lavarle los pies, ponerle perfume en sus cabellos, porque sus cabellos venían desordenados y polvorientos, y recibirlo con cordialidad, dándole el beso de bienvenida. Nuestra falta de interés en mantener el lugar que Dios nos ha dado hará ver mal a Jesús, quien es la cabeza de su iglesia. Vea el cuadro. El ujier, el que recibe al pueblo, a los convidados que vienen a la fiesta que Jesús ha preparado en los días de servicio. Si ellos no reciben con cordialidad y atentos a servir a los que llegan, ellos no se ven mal, hacen ver mal al Señor Jesús. Si el que hace el aseo no ordenó los baños y están malolientes, hará ver mal a Jesús. Si el que recibe las ofrendas tiene una actitud de derrota, hará ver mal a Jesús. Si los que enseñan o predican no nos preparamos, no hemos preparado el mensaje o la enseñanza con gracia, con conocimiento previo y con sabiduría que venga de Dios, el mensaje será un pan sin nutrientes que no quitará el hambre a nadie. No será un banquete, será una comida, falta de calorías espirituales. No se preparó con los ingredientes que necesitaba, que vienen del Espíritu de Dios. Amados, Pablo está diciendo que todos los dones vienen de Dios. La palabra es carismata o carisma. Estos son regalos que una persona jamás hubiera obtenido por sí misma. Un don es un regalo de Dios, donde la persona, aunque se esfuerce para tener la habilidad de tocar un instrumento, aunque estudie, lo practique, no va a lograrlo por sí mismo. Porque el arte es un regalo. Aunque estudie y lo practique y saque notas musicales y pueda tocar, pero no es solamente tocar cuerdas, no solamente posar las manos en un teclado, no solamente es posar las manos en las cuerdas de una guitarra, un violín, etcétera, etcétera. Podrá sacar notas musicales, pero lo que viene como don, no solo tocará las cuerdas o teclas, sino que tocará los corazones. Cada uno tiene su propio don. Puede que sea escribir, predicar, construir casas, plantar, tocar piano, enseñar a los niños. Los dones espirituales es un extra que Dios ha dado para el buen funcionamiento en su casa, donde no tuvimos nada que ver con nosotros, porque es un don de Dios. Y por último, sea cual sea el don que Dios te ha dado, debe de ser usado, no para obtener prestigio propio, no para ser reconocidos, nada de eso, sino que los debemos de usar porque estamos convencidos que es un privilegio el hacerlo para el bien, para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo. En la Biblia encontramos la parábola de los talentos. Eso usted lo puede leer en Mateo, en el capítulo 25, versos 14 y 30. Y aquí nos advierte del peligro de defraudar. ¿Y qué es defraudar? En este caso es defraudar a Dios. Pero ¿qué es la palabra defraudar? Es privar a una persona de algo a lo que tiene derecho. También es decepcionar o desilusionar a alguien. Este hombre defraudó a Dios en el uso de sus dones. Él pensó, ¿para qué usarlo? Mejor lo entierro. Además, el amo es duro. Y él va a venir a pedirme cuentas de algo que él no lo trabajó. Menospreció el regalo y se menospreció a sí mismo. Consideró que lo recibido no afectaría a otros. Pero vea que el no practicar los talentos se empobrece a sí mismo
y empobrece a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué fue el resultado de esa mala decisión insana de defraudar a Dios y no usar lo que Dios le había dado? Le fue quitado el talento y se lo dio a otro que sí produjo. Recuerde el versículo en Apocalipsis donde dice: retén lo que tienes, retén lo que Dios te ha dado, para que ninguno tome tu corona, tome tu galardón, tome tu recompensa. A veces nos encaprichamos, ¿sabe? Como niños, somos tan importantes. Y decimos: no, pues yo ya no voy a trabajar en la obra. No me reconoce, no soy bien vista o bien visto, etcétera, etcétera. Pero el que te dio el don, el que te dio el talento, el que me dio el don y el talento, no me lo dio el hombre. Él espera cuentas, que le entreguemos cuentas de lo que Él nos dio y lo usemos. No le fue bien a este que enterró su talento. Él pensó mal, tal vez no se sintió capaz, tuvo temor del amo, estaba muy consciente de sí mismo, pero no le fue bien, le fue quitado todo. Y se le da al que es fiel en lo poco. Dice el Señor: en lo mucho te voy a poner. En el Antiguo Testamento, vea usted la importancia de los dones, esto lo vamos a ver ahorita. En el Antiguo Testamento, en la edificación del tabernáculo, 2 hombres fueron capacitados para la obra del tabernáculo. Vamos a leerlo, esto lo vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 31, en el verso 1 y 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Abel-Saleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Verso 6. He aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que yo he mandado. Vea usted esto, vea la razón por la cual el Señor da talentos, da dones a los hombres. Vea la razón, y todo viene de Él. Ellos no tenían esa habilidad, pero fue Dios mismo que les dio el don para construir. Usted ya escuchó, para toda arte, de oro, de plata, de madera. En el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, note que fueron llenos del Espíritu Santo, no para trabajar para ellos mismos. No dijeron: ahora sabemos hacer casas y sabemos cómo decorarlas, comencemos haciendo nuestra propia casa. Ellos no pensaron así. Ellos recibieron ese don, no para beneficio propio, sino para edificar el tabernáculo que iba a ser la morada de Dios. ¿Para qué fueron llenos? Para que hagan todo, dijo el Señor, lo que yo les he mandado. Y aquí va en tono con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, que dice: todo lo que hagáis, todo, hacedlo para el Señor y no para ser vistos de los hombres. Vea cómo Dios fue el que dio los dones, porque Él quería un trabajo organizado y atento a cada detalle. Hay un dicho y un mal hábito, no sé si en sus países, yo estoy de México, pero un dicho muy mal, que no hace sentido. Ahí se va, el ahí se va. No nos esmeramos porque ahí se va, estaba peor, ahí se va.
Ahí se va porque estamos deprisa. Ahí se va porque pues es la casa del Señor y tengo cosas que hacer en mi casa. No ahí se va. El Señor dio dones para que lo hagamos, las cosas que hagamos en su casa, en su obra, la hagamos como Él lo ha pedido. Y Él no ha pedido las cosas, ahí se va. A como salga, ¿no? Al aventón. Esto es todo lo que pude. No, Él capacitó personas específicas para hacerlo con esmero. Y todo lo que hagamos, no lo hagamos para ser vistos, sino para el Señor. Nada debía de olvidarse o descuidarse. Él les dio sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte. De una manera sobrenatural, Dios capacitó a Bezaleel para hacer el trabajo de construcción del tabernáculo. Ese trabajo Dios lo miró no como una obra material, sino como una obra espiritual en el cual el Espíritu Santo estaba interviniendo. La obra de Dios es espiritual, amados en Cristo, y solo puede llevarse a cabo por medio de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, capacitando a cada miembro para un trabajo específico en unidad para edificar la obra espiritual en nuestros corazones, primeramente, y la obra de Jesucristo para el extendimiento del Evangelio de Jesucristo. Otro ejemplo. El rey Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 7 al 12, él pidió un regalo a Dios. Él pidió, vamos a leerlo, también estos son pasajes que deben de quedar grabados en nuestro corazón, amados en Cristo. Yo quería nada más darle la cita, pero creo que vale la pena que profundicemos y no hagamos la obra del Señor, ahí se va, o como yo pueda, o como yo quiera, o cuando yo pueda, descuidando los detalles de la obra y de la casa del Señor. Vamos a ver esto. Capítulo 3, en el verso 9. Da pues a tu siervo, Salomón orando a Dios, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué hermoso que el Señor Jesús cuando estuvo aquí dijo, aquí hay uno más grande que Salomón. Podemos tener la sabiduría de Dios si nosotros lo pedimos para su obra, para Él, porque todo viene de Él y todo debe de dársele a Él. Amén. Así es que ve aquí qué hermoso. No cabe duda que Salomón debió de haber tenido los mejores maestros. Era el hijo del rey. Ha de haber tenido la mejor educación, los mejores modales y las mejores éticas para gobernar. No me cabe la menor duda que como hijo de rey fue instruido y con los mejores maestros, con todo lo más excelente para su educación. Pero el que era un pueblo que pertenecía a Dios, él está consciente que no podía hacerlo porque por medios y métodos o educaciones, por más refinadas que éstas fueran. La obra de guiar al pueblo de Dios requiere de la sabiduría que viene de lo alto. En otras palabras, todo lo que se hace en la obra del Señor no es en base a lo que yo puedo hacer o en la educación que yo tenga o al conocimiento, a la guianza, a la dirección o al espíritu perfeccionista. No cabe aquí esto. La obra del Señor se va a hacer en base a lo que Él ya ha dado a cada uno de nosotros, conforme Él ha escogido
conforme Él ha decidido. Yo puedo tener la pared tapizada de doctorado, de maestría, etcétera, etcétera. Me esforcé, gloria a Dios. Pero para la obra del Señor, Pablo tenía otro concepto. Pablo hace un recuento de su preparación académica. Él tuvo los mejores maestros de su época, las mejores universidades, incluyendo la más famosa, la Universidad de Alejandría. Los títulos y nombramientos más sobresalientes. Donde iba Pablo, él sobresalía. Pero al conocer a Cristo, dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por estiércol. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay don más grande que el conocer a Cristo, que tener la mente de Cristo y hacer y recibir lo que Él nos da, sea mucho o poco, sea un don humilde que nadie te va a reconocer, que nadie te va a ver, sea para la gloria de Él, hacerlo para Él y por medio de Él, porque aún tomar una escoba se necesita sabiduría de Dios. Su casa es un tabernáculo espiritual y no podemos depender de lo nuestro cuando lo que se está edificando es una casa espiritual. Y lo espiritual solamente puede ser llevado a cabo por lo espiritual, por medio del Espíritu Santo de Dios. Espero que esté claro esto, amados en Cristo, que podamos tener el concepto claro. Sí, amados, qué bueno es la preparación de este mundo, pero la preparación de este mundo me capacita para lo material, pero lo espiritual se lleva por medio de lo espiritual. Dios nos ha dado dones, nos ha dado regalos espirituales para que nosotros hagamos su voluntad. Y su cuerpo sea bendecido, aportando cada uno lo que de Él hemos recibido. Pero observemos el verso 3 de Romanos capítulo 12. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí se nos hace una advertencia seria, muy seria, sobre la humildad. Dado que el orgullo surge en aquellos que se consideran dotados espiritualmente. Ahora escuche esto, tener dones espirituales no es lo mismo que tener madurez espiritual, completamente opuesto. Por lo tanto, Pablo nos exhorta a que no tengamos mayor o más alto concepto del que debemos de tener de nosotros mismos. Tampoco se trata de degradarnos a nosotros mismos. Más bien es la idea de que veamos sinceramente la verdad de nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Cuando nos vemos a nosotros mismos, es imposible tener orgullo cuando realmente somos sinceros y nos vemos quiénes somos delante de Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí no hay lugar para el orgullo, ahí cae nuestro orgullo. Ahí nos damos cuenta que sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Un carisma, amados, o sea, un don, siempre será, escuchemos esto, para la edificación de la iglesia y debe de ser usado conforme a la medida de fe que Dios nos repartió. Es Dios el que reparte, es Dios el que escoge. Es el Espíritu Santo que da conforme Él quiere y a quien Él quiere. A veces nosotros podemos decir carnalmente, ¿cómo es posible que esa persona tenga este don con tantos defectos?
Pregúntale al Espíritu Santo. Ve con Él. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Podrá el barro preguntarle a Dios por qué hace las cosas? Claro que no. Tengamos cuidado, amados. El regalo más grande que todo cristiano hemos recibido es la fe que nos salvó. Sin esa medida de fe que Dios nos dio gratuitamente, hubiera sido imposible recibir la salvación para nuestras almas a través de Cristo. El Espíritu Santo ha repartido sus dones. ¿Por qué? Porque miró que somos propiedad de Cristo y Él vino y selló su propiedad. Pero sin Cristo, si no hubiéramos sido salvos, no tuviéramos el don espiritual. Pablo en el verso 4 nos dice que todos tenemos dones, pero no todos tenemos la misma función. Pero una vez más les recuerdo que todos somos útiles para el buen funcionamiento de la Iglesia de Jesucristo. Aquí lo nuestro, ¿qué es lo nuestro entonces? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y darlo con un espíritu lleno de gratitud. Esta gratitud dirigida al Señor Jesús, dirigida a Dios con corazones humildes, reconociendo que su gracia fue lo que lo hizo posible. Un don, un regalo inmerecido, porque nosotros no merecíamos. Lo único que merecíamos era la muerte eterna, pero su gracia nos alcanzó. Y no nos alcanzó para que nosotros viniéramos a exaltarnos, sino para que nosotros hiciéramos su perfecta voluntad en la obra de su tabernáculo. Que Dios te bendiga grandemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados en Cristo. Trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con quienes queda, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mar con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redimen su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de